El running, como muchos de los otros ámbitos de nuestra vida, está evolucionando de una forma vertiginosa gracias a la tecnología, nuevos dispositivos de entrenamiento, mayor investigación gracias a los avances que permite la tecnología. Entonces, ¿quiere decir esto que el método Maffetone o entrenamiento por baja intensidad cardíaca ha perdido vigencia? ¿Está pasado de moda? Pues te quiero invitar a este video porque vamos a hacer un recorrido por la filosofía y te demostraré lo vigente que está el método y cómo puede ayudarte a lograr la mejor versión de ti como corredor. Quédate en el video de hoy. Si eres corredor recreacional, seguramente habrás escuchado sobre el método Maffetone o entrenamiento por baja intensidad cardíaca. Desarrollado por el Dr. Phil Maffetone en la década de los 70, este método ha sido usado como referencia por atletas recreacionales y atletas profesionales y permite de una forma sustentable desarrollar tu economía de carrera. Y lo que caracteriza a este método es su gran volumen de entrenamiento en la zona cardíaca número 2. Mi nombre es Jesús Suárez y yo formo parte de la comunidad de Running for Fame, un grupo de entusiastas amantes del running, quien utilizamos este método para lograr redefinir nuestros límites personales y dejar a un lado los mitos del estancamiento, alejarnos de las lesiones y que mientras más años tengas ya entonces pierdes competitividad. Si tú quieres aprender sobre este método y cómo integrarlo en tu rutina de entrenamiento, te invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, pero especialmente a través de este canal de YouTube, donde toda la semana estamos dejando información que te pueda ayudar. Antes de seguir adelante, quiero aclarar algo. Este video está dirigido a aquellos atletas que están buscando un método de entrenamiento para comenzar a involucrarse en este apasionante mundo del running. Atletas que son recurrentes en las lesiones, atletas que están estancados en sus progresos y a cualquier otro que quiera integrar elementos del método Maffetone en su rutina de entrenamiento. De la misma forma, el método Maffetone no rivaliza con las demás líneas de pensamiento en el entrenamiento para corredores. Es una opción sustentable, práctica y accesible para todos los atletas. Cada atleta debe lograr definir cuál es el modelo que se adapta a su estilo de corredor, a sus objetivos. Pero bien, hablemos un poco qué es el método Maffetone o entrenamiento por baja intensidad cardíaca. Es una filosofía desarrollada por el Dr. Phil Maffetone, que luego de estudiar a cientos de corredores determinó que el factor 180 restado a la edad del corredor define la zona cardíaca 2. Si esta persona logra concentrar un gran volumen de entrenamiento en esa zona número 2, entonces estará desarrollando algunas adaptaciones necesarias para generar la resistencia y poder tolerar un pace de competencia muy agresivo por mayor tiempo. Otra de las premisas que define el método Maffetone es la utilización de la grasa como energía principal, así como también reducir la dependencia del glucógeno. El método tiene amantes y detractores. Una de las críticas que más se escucha en contra del método es afirmar que es un método caduco, anticuado y que actualmente no genera adaptaciones importantes como para que atletas puedan redefinir sus límites personales. E inclusive he leído afirmaciones que aseguran que el método Maffetone no crea campeones. ¿Cuáles son las fortalezas del método Maffetone? Primero, el gran desarrollo aeróbico que permite en atletas de todo nivel. Como te lo comenté, concentrando un gran volumen de entrenamiento en tu zona 2 como sugiere Maffetone, entonces estarás logrando un desarrollo mitocondrial, no solamente en volumen sino en eficiencia, lo que te va a permitir utilizar mejor tus niveles de energía. También concentrar entrenamiento en esta zona cardíaca va a permitir, en mi punto de vista, una de las adaptaciones más importantes, que es la utilización de tu grasa como energía principal. De esa forma, cuando vas a competir, tienes la posibilidad de utilizar todo tu espectro energético, retrasando la aparición de la fatiga y desmitificando el gran error colectivo que llaman la pared. No es mentira para cualquiera de los que formamos parte de esta comunidad que el trabajo repetitivo de entrenamiento genera mucho estrés mecánico. Ahora, si a eso le sumas una desproporción en la intensidad, entonces es donde desafortunadamente se ha creado un gran paradigma asegurando que las lesiones forman parte de la vida del corredor. En el método Maffetone, las lesiones son casi ninguna, precisamente porque al entrenar una velocidad controlada, principalmente estás utilizando tus fibras musculares más resistentes, desarrollándolas y fortaleciéndolas de manera continua. Entonces, cuando agregas el estímulo de entrenamiento de intensidad, tu sistema musculoesquelético está más fortalecido. De allí que el porcentaje de lesiones de atletas que entrenan por el método Maffetone o por baja intensidad cardíaca sea tan bajo. Otra de las fortalezas del método es su sustentabilidad. Una de las variables que genera mayor adaptación es el volumen. Pero ¿qué pasa cuando el exceso de intensidad retrasa tu recuperación?
recuperación. Requieres más tiempo para prepararte para la próxima sesión. Comienzas a entrenar en un estado crónico de fatiga. Allí es donde vienen las lesiones. El entrenamiento mediante el método Maffetone permite una sustentabilidad, una mejor recuperación, porque hay una mejor dosificación del trabajo de intensidad. Tu cuerpo se hace más resistente, por lo tanto puedes acumular muchísimo volumen, lo cual genera adaptaciones necesarias para los atletas de resistencia. La accesibilidad del método. Sencillamente necesitas un dispositivo de entrenamiento, un reloj que pueda medir tu frecuencia cardíaca y ya eso es todo lo que necesitas. No requieres aditamentos especiales como zapatos de placas de carbono, indumentaria especializada. Y lo segundo, tú mismo puedes hacer los cálculos de tus zonas cardíacas, diseñar tu propio entrenamiento y monitorearlo con cualquier aplicación o administrador de entrenamiento. Ahora vayamos a las críticas, a los argumentos que aseguran de que el método Maffetone es anticuado y es pasajero. Lo primero que se asegura es que la falta de intensidad evita que se desarrolle toda la economía de carrera del corredor. Y sí, es cierto, pero cuando se hace esta afirmación se desconoce qué es el método Maffetone, cuáles son sus pilares fundamentales y cuál es su implementación. De ninguna manera el método Maffetone evade, evita o sugiere que no se utilice el trabajo de intensidad. Forma parte de la preparación del atleta. La única recomendación que hace Maffetone, y nosotros en Running for Fitness lo hemos aprendido a través de la experiencia entrenando muchísimos atletas, es que una vez que el atleta ha construido su base, un proceso que puede tomar entre 10 y 12 semanas, dependiendo del atleta y del nivel que tenga. Entonces, una vez que logra esa creación de la base, ese fortalecimiento inicial, la introducción de estímulos de entrenamiento como trabajo en umbral, aceleraciones, entre otros, se hace muchísimo más tolerable para el atleta y los resultados que se logran resultan más tolerables cuando evaluamos la recuperación del atleta expuesto a este nivel de estrés. Otro de los argumentos que se utiliza, obsolescencia del método Maffetone, es un lento proceso. Según algunos gurús del entrenamiento físico, aseguran que actualmente hay métodos que aceleran la adaptación del atleta. Y sí, eso es parcialmente cierto. El método Maffetone es estructurado, es una secuencia de adaptaciones que buscan reducir la aparición de las lesiones, puesto que la adaptación lo que está buscando es desarrollar el pic de performance del atleta. Cuando se administra un plan de entrenamiento de un atleta y se lesiona, debe considerarse un fracaso, sobre todo si las causas asociadas a estas lesiones están enfocadas en desproporción de la intensidad. Pero quiero decirte algo, si es un proceso lento pero sustentable. Nosotros en nuestro equipo tenemos atletas que tienen más de 24 meses entrenando con el método Maffetone y no dejan de mejorar progresivamente sus tiempos. Y lo mejor de todo, sin ninguna lesión. Ahora bien, si quieres tomar un atajo riesgoso, probablemente el método convencional y cualquiera de sus variantes sea la alternativa. Pero si quieres mantenerte por largo tiempo entrenando, no sin afectar tu salud, entonces el método Maffetone puede ser una alternativa. Otra de las críticas es lo errático de la fórmula Maffetone. 180 menos la edad. Algunos especialistas aseguran que ese cálculo no responde a la realidad general de los corredores recreacionales. Unos aseguran que la fórmula correcta es 220 menos la edad, otros se inclinan más por otro tipo de cálculos teóricos. El tema del cálculo de la zona cardíaca es polémico en el mundo del entrenamiento físico. Hay diferentes visiones, diferentes líneas de pensamiento. Una trata de rivalizar con la otra, pero yo te voy a hablar desde la experiencia entrenando cientos de atletas recreacionales con el método de diferente nivel, atletas que pueden correr el maratón en menos de 3 horas, atletas intermedios, atletas que se inician en el mundo del running, y la fórmula responde a los requerimientos de adaptación. Definitivamente la fórmula no reemplaza el cálculo práctico de las zonas cardíacas que se puede realizar a través de un test de esfuerzo o de un examen cardiológico. Sin embargo, en los estudios de Phil Maffetone, y es completamente disponible en su libro amarillo, él describe cómo se llegó a ese factor de 180. Como todo proceso de experimentación, porque cada vez que nosotros iniciamos un proyecto de entrenamiento con un atleta, es un proyecto experimental y tenemos que tener la conciencia de entender que en todo proceso de este tipo
se estamos administrando un factor de error. Además, ante la diversidad que representa cada uno de los atletas recreacionales, es imposible tener una fórmula que englobe a toda la comunidad, que encaje perfectamente en cada uno de los corredores, porque somos completamente diferentes. Nuestro metabolismo, nuestra composición corporal, los niveles de estrés a los cuales estamos siendo afectados, nuestra alimentación, nuestra hidratación. Entonces, tratar de buscar una fórmula que encaje perfectamente en todo es imposible. De la misma forma, esta percepción de obsolescencia viene dado por la simplicidad del método. Algunos críticos afirman que actualmente hay mayor tecnología aplicada al entrenamiento y la sencilla fórmula de 180 menos la edad no incluye otras variables que pueden ayudar a desarrollar mejor la economía de carrera. Hace unos minutos le hablaba de la universalidad del ser humano, pero hay algo que nos une a todos, algo que es común, que es nuestro funcionamiento. Y específicamente cuando hablamos del funcionamiento cardiovascular, en cualquier parte que nosotros nos encontremos, generalmente el funcionamiento es exactamente igual. Pueden haber variaciones por la altitud donde estamos viviendo, por las condiciones meteorológicas, por diferentes razones, pero nuestro sistema cardiovascular, una de sus características es que funciona en dos umbrales, aeróbico y anaeróbico. Cualquier método de entrenamiento de los que actualmente están vigentes para atletas profesionales y recreacionales se fundamenta en el desarrollo de umbral aeróbico y anaeróbico. Lo que diferencia a cada una de estas líneas de pensamiento en el entrenamiento físico es cómo se trabaja cada uno de los umbrales, más intensidad o menos intensidad, pero todos se fundamentan en la estimulación de dos umbrales. La aparición de la tecnología lo que nos ha hecho es agregar más variables, más métricas de seguimiento en cada uno de estos métodos. Pero también quiero recordarles que uno de los primeros que experimentó con dispositivos de biofeedback, como así lo llamó inicialmente, fue el doctor Phil Maffetone, quien primero experimentó con grandes aparatos conectados en laboratorio a atletas recreacionales. Luego, con las primeras apariciones de dispositivos de muñeca, se hicieron experimentos y de esta forma se comenzó a utilizar la variable ritmo cardíaco como definitoria para desarrollar la economía de carrera en atletas recreacionales y profesionales. Entonces, está pasado de moda el método Maffetone. Te voy a dar mi opinión. El método polarizado, el método convencional, de alto volumen, de alta intensidad y todas las variantes que se han creado alrededor del modelo de preparación física para atletas recreacionales se fundamentan en el mismo principio: estimulaciones metabólicas para lograr adaptación en dos umbrales. Los avances de la tecnología han permitido tener dispositivos muy específicos para poder trabajar cada uno de los dos umbrales, y administradores de entrenamiento han permitido concentrar toda esta data, analizarla y crear métricas de seguimiento que permiten generar procesos de entrenamiento muy avanzados en comparación con lo que se hacía hace 20 años. La combinación de estos métodos de entrenamiento más la tecnología ha permitido que atletas recreacionales entrenen como atletas profesionales, ha permitido que los coaches utilicen mayor especificidad a la hora de asesorar a sus atletas. Pero no confundamos la sencillez del método Maffetone con su obsolescencia. Se ponen de moda los conceptos. Hace unos años, con el éxito que obtuvieron los atletas noruegos en campeonatos mundiales, en las Olimpiadas, se ha puesto de moda el método noruego, pero no introduce nada nuevo. Son los mismos procesos de adaptación anaeróbica y aeróbica. La innovación que ha introducido este método es trabajar específicamente el umbral anaeróbico con dobles sesiones y hacer mediciones de los niveles de lactato para monitorear fatiga, pero no cambia la estructura de lo que es la preparación física para atletas. Abraza elementos de tecnología para poder monitorear acumulación de fatiga, dosificar la intensidad, pero sin desconocer el desarrollo del otro umbral. Lejos de perder vigencia, gracias al método Maffetone o entrenamiento por baja intensidad cardíaca, los atletas longevos han podido extender su performance, mantenerse competitivos por más tiempo y, lo que es más importante, alejarse de las lesiones. Y es por eso que observamos actualmente atletas de 60 o 70 años logrando correr maratones inclusive por debajo de las 3 horas. Es una demostración que el trabajo en la base aeróbica mantiene longevidad en el rendimiento de los atletas. Ante el argumento que asegura de que el método no crea campeones, yo los invito a que busquen los logs de entrenamiento de Kilian Jornet y se sorprenderán que cerca del 80% de su trabajo lo hace en zonas aeróbicas. Y de la misma forma, los logs de entrenamiento de atletas africanos demuestran grandes volúmenes de entrenamiento en sus zonas cardíacas bajas. ¿Cuál es la diferencia con un atleta recreacional? Que con un atleta que puede hacer 200 kilómetros a la semana, ese 20% de intensidad se puede traducir hasta en 3 sesiones semanales, pero no
no puedes ver el número individual de sesiones e involucrarlo con la totalización de sus kilómetros semanales. Es posible que con la aparición de tantas innovaciones tecnológicas, la simplicidad del método Maffetone lo haga parecer anticuado o pasado de moda. Los principios que caracterizan al método Maffetone se mantienen relevantes hoy tanto como hace décadas. Y en base a mi experiencia práctica, confirmo que es una opción ideal para atletas recreacionales que quieren disfrutar el running sin el famoso lema no pain no gain, sin el riesgo de lesionarse y poder mantenerse a lo largo de sus años como corredor con la ambición de siempre mejorar sus tiempos. Pero el mejor evaluador de la relevancia del método tienes que ser. Yo te invito a que lo pruebes por 4 semanas, observe los resultados tempranos y luego puedas tener argumentos para decidir si realmente el método Maffetone ha perdido vigencia y si te puede ayudar a seguir mejorando como corredor. Pues bien amigos, si llegaron hasta aquí, quiero darles muchísimas gracias por acompañarme. Si tú quieres seguir aprendiendo sobre el método Maffetone, entonces te invito a que nos sigas, porque aquí en este canal todas las semanas estamos dándote información que te puede ayudar a aprender de esta manera diferente de entrenar. También agregar elementos del método Maffetone a tu modelo actual y de esa manera crear un modelo propio que te ayude a redefinir tu límite personal. Fue un agrado conversar con ustedes el día de hoy y me voy a despedir invitándolos para la próxima semana, donde vamos a tener otro video donde hablaremos del método Maffetone y cómo puede ayudarte a mejorar tu performance. Nos vemos la próxima semana.